es solamente minutos, menos de una hora, a veces sí ya son 6 horas, 12 horas, eso depende. Por ejemplo, podemos ver en esta fotografía que el vérmix del bebé está impregnado de meconio, ¿no? Entonces, eso nos podría dar una idea de cuántas horas estuvo el bebé dentro expuesto al meconio en el líquido amniótico, ¿no? Más o menos unas 10, 12 horas. Mientras que cuando solamente se impregna en las uñas, ¿no? Ahí de repente menos de 6 horas, ¿no? Entonces, eso va a depender del tiempo de exposición al líquido meconial para que el bebé tenga una aspiración meconial severa, ¿no? Como vamos a ver en las placas radiográficas que les voy a mostrar. Ahora, como dice acá, se sospecha de salam en todo recién nacido con líquido meconial, ¿ya? Que presente dificultad respiratoria. Dentro de la dificultad respiratoria vamos a ver que lo predominante es el uso de la musculatura accesoria, los tirajes intercostales, la retracción subsifoidea y el aleteo nasal, ¿no? Tiene una incidencia del 2 al 9%, ¿ya? Con líquido amniótico teñido de meconio. Hasta el 12% en algunas literaturas, ¿no? El riesgo es más alto en los neonatos que son post-término, en los que nacen después de las 40 semanas, el riesgo es más alto. Ya recuerden también que pues, el líquido meconial, o mejor dicho, el meconio, se empieza a formar, si bien desde las semanas 20, 24, pero no, o sea, son pequeñas cantidades, no va a descender, no va a bajar del colon descendente hasta el recto, hasta después de la semana 34. O entre 32 y 34 bajan, ¿no? Entonces, es muy difícil ver un líquido meconial en un prematuro, menor de 37, es bien raro, menos del 2%, ¿no? Mientras que en el paciente de más de 37 semanas ya es más frecuente. Y siempre tiene que estar asociado a un evento de estrés fetal, por ejemplo, un estado no tranquilizador del feto, asfixia perinatal, distocias funiculares, algún evento que le ocasione estrés al neonato que conlleve a la eliminación, ¿no? A la relajación de esfínteres, sobre todo el esfínter rectal, colorectal y eliminación del meconio. Dentro de los factores de riesgo, como ya hemos mencionado, son los neonatos post-término, 41 semanas a más, pero podría presentarse en cualquier neonato a término. También en aquellos que son RCIU. ¿Por qué? Porque justamente el hecho de la hipoxia hace que eliminen pues, meconio, ¿no? También en los pacientes hijos de madre preeclámptica, en los pacientes con distocias de presentación, que los lleven a estrés, ¿no? Intraparto, partos por cesárea, frecuencias cardíacas fetales no tranquilizadoras, o sea, el estado fetal no tranquilizador que mencionamos hace un momento. Puntuaciones de Apgar bajas, ¿por qué? Porque va de la mano con la asfixia neonatal, como van a observar. El hecho de haber sufrido ese estado de hipoxia intraútero puede llevarlos a un estado de asfixia neonatal que posteriormente se complica con la aspiración de meconio. Son dos entidades que pueden coexistir juntas en un mismo neonato, ¿no? Y en esos casos muchos de ellos necesitan reanimación neonatal, el RCP, de acuerdo a protocolo. Ya, a veces mencionan también la etnia negra o sur de Asia, fiebre materna e inflamación e infección intraamniótica que genera estrés intraútero, ¿no? Recordemos que dentro de la fisiopatología está el hecho de que el meconio tiene una composición muy particular, ¿no? Es el contenido intestinal del bebé. Y está compuesto, como dice acá, por células descamadas, células de piel, mucinas, glicoproteínas, enzimas digestivas, ¿no? Bilis y lípidos, entre otros tantos componentes gastrointestinales, ¿no? Que generalmente lo que ocasionan o localmente a nivel del alveolo va a ser neumonitis exudativa e inflamatoria, ¿ya? Al inicio el meconio es estéril, salvo que haya habido una contaminación, una infección triple por amnionitis, pero en general el meconio es estéril y no tendría por qué darle, o sea, no tendría por qué ser en ese momento un causante de neumonía. Por eso es que no se inicia antibiótico de forma sistemática a todos los salam y no el primer día de repente, ¿no? Ya, ¿qué más? A ver, podría provocar exudación proteica y necrosis celular a nivel del epitelio alveolar, así como
una alteración en la capa aire líquido en el epitelio alveolar que va a inactivar los fosfolípidos y también algunas proteínas del surfactante, con la consecuencia de colapso alveolar, ¿no? Que es lo que nos va a generar las zonas de atelectasia. Entonces acá vemos una imagen donde pues un neonato normal no debería pues tener líquido impregnado de meconio, ¿no? Cuando esto sucede, el neonato, que ya de por sí dentro del útero eventualmente hace algún movimiento respiratorio, ¿no? Y cuando el neonato está con estrés, hace más movimientos más movimientos respiratorios tipo jadeo, boqueo o lo que le llaman el gasping, ¿no? Como ven acá, ¿no? Entonces, el gasping intraútero es el mayor factor de aspiración meconial y está asociado a un momento de estrés, de hipoxia del feto. Normalmente no lo hace muy frecuente, pero sí se presenta en momentos de hipoxia. Al momento del parto, también puede haber aspiración, pero la mayor magnitud de aspiración se va a producir intraútero, ¿ya? Luego vamos a ver que al ingreso de este meconio en las vías respiratorias vamos a tener varios eventos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la obstrucción se da completa en ciertas vías respiratorias de pequeño calibre o de mediano calibre, se van a producir las atelectasias, que son zonas de colapso alveolar que en la placa se van a ver como parches, zonas hipoventiladas, ¿no? Y eso va a conllevar a que toda esa zona no vaya a haber una ventilación perfusión adecuada. Adicionalmente a eso, vamos a observar que hay zonas que se van a obstruir parcialmente. En esos lugares donde hay obstrucción parcial se va a ver un ingreso del aire, pero no una salida. Entonces el bebé, por eso es que más que quejido aquí, el bebé presenta una sensación de plenitud en el tórax que le lleva a un incremento del diámetro anteroposterior. Al bebé se le nota más pechugoncito, ¿no? Con el pecho más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque hay atrapamiento parcial de aire en ciertas zonas. Por eso que en la placa se ven también en la radiografía zonas de hiperareación, zonas más hiperlúcidas, ¿no? ¿Qué más? Toda esta alteración unida a la inactivación del surfactante por inhibición de la absorción de los fosfolípidos en la interfase aire líquido en el alveolo, ¿no? Van a llevar a que el paciente haga un problema de ventilación y perfusión que lo va a llevar a hipoxemia, a hipercapnia, a acidosis, ¿no? Y posteriormente esto puede conllevar también una complicación bastante temida en el caso del SALAM severo, que es la hipertensión pulmonar persistente, ¿no? Adicionalmente a eso se produce neumonitis inflamatoria y química. Y posteriormente, cuando el bebé está invadido por algún dispositivo en la vía aérea, que es lo usual también cuando es severo, el tubo endotraqueal y la ventilación, podría presentar colonización de bacterias, sobre todo gram negativas, ¿no? Bacilos gram negativos propios de la unidad, que podrían complicar este proceso ya con una infección adicionalmente, ¿no? Dentro del cuadro clínico vamos a ver lo que ya ustedes conocen, la dificultad respiratoria. Ahí vamos a ver que, pues, como mencionábamos, ¿no? Hay desaturación de oxígeno, el bebé puede estar cianótico, el tórax está bombado, hay un incremento del diámetro anteroposterior. A la auscultación podemos escuchar hipoventilación en las zonas colapsadas, pero también se puede escuchar estertores húmedos, ¿no? Mientras todavía hay movilización de ese líquido meconial. Ya. ¿Y qué más? En la evolución vamos a ver que el inicio puede tener un cuadro tórpido en las primeras horas, ¿no? Hasta las 48 horas, que luego se va a ir resolviendo gradualmente entre 3 a 7 días, la parte respiratoria, ¿no? Ahora, si se ha acompañado de asfixia neonatal, el cuadro de asfixia puede complicar todo, mutuamente ambos pueden sufrir una complicación y el paciente demorar la recuperación más, ¿no? ¿Qué más? En el síndrome de fuga de aire,
o sea, lo que habíamos visto por acá, ¿no? En el caso de atrapamiento de aire que va acompañado de sobredistensión, y por sobredistensión de repente por ahí una ruptura de alguna estructura alveolar y neumotórax, ¿no? Como verán ustedes, el neumotórax tiene que ser tratado evacuando ese aire que comprime el pulmón, así que eso sí ya puede demorar, ¿no? Puede conllevar a demorar la recuperación de nuestro paciente. Dentro de los exámenes auxiliares que tenemos que considerar para un paciente que ha sufrido de síndrome de aspiración meconial es la parte de gasometría, los gases arteriales, que nos van a orientar bastante en lo que en la saturación, en la presión de oxígeno y la presión de CO2. O sea, debemos evitar que el paciente permanezca en hipoxemia y en hipercapnia. Pero los gases arteriales nos ayudan en este aspecto, ¿no? Ahora, el hemograma, como habíamos mencionado muchas veces antes, es un examen muy importante en todo paciente neonato que tiene dificultad respiratoria, para orientarnos, ¿no? Un poco con respecto a si se estuviera sobreagregando de repente algún proceso infeccioso o algún problema hematológico que pueda descompensar a nuestro paciente y que debamos abordar oportunamente. Así también pedimos un hemocultivo, siempre se pide, ¿ya? Adicionalmente a eso podemos emplear electrolitos para valorar el balance hídrico del paciente y en función de los electrolitos también. La glicemia es muy importante y la calcemia, porque recuerden que si ha habido un evento de hipoxia, ese paciente podría sufrir, es un factor de riesgo para hacer hipocalcemia, y las hipocalcemias podrían ser desde asintomáticas hasta sintomáticas severas, generando una prolongación del QTI y muchas veces un paro cardíaco por hipocalcemia. Ahora, la hipoglicemia también nos empeora el daño neurológico, por eso es que debemos evitar la hipoglicemia en los pacientes que están críticamente enfermos, más aún en los que han sufrido de hipoxia, ¿no? ¿Qué más? Tenemos lo de el perfil de coagulación, si es que es hijo, sobre todo si es que es hijo de madre preeclámptica, o si tenemos antecedente de alguna patología de, por ejemplo, no sé, un desprendimiento de placenta, de gran porcentaje, ¿no? Hemorragias que le puedan generar alteraciones de la coagulación a nuestro neonato. Lo de la ecografía cerebral iba en función de repente de asfixia, ¿no? Es que si hubiera un evento de asfixia, es muy importante la ecocardiografía, como vamos a ver más adelante, para descartar la presencia de una hipertensión pulmonar que esté empeorando el cuadro de nuestro paciente, y definitivamente la radiografía de tórax, ¿no? Nos va a orientar bastante. Acá podemos ver radiografías de tórax donde se ven justamente esas radiopacidades irregulares, ¿no? En ambos hemitórax, ¿ya? Radiopacidades irregulares, que se alternan, que esas son las zonas de colapso o también las zonas donde está el meconio, ¿no? Y que se alternan con zonas de radiolúcidas, ¿ya? Radiolúcidas que podrían ser las zonas de hiperinsuflación, y acá acompañado de un neumotórax, ¿no? Donde indica la flecha. Es un neumotórax que se ha producido en este paciente en su primer día de Salam, en su día cero, y que posteriormente con la colocación de un drenaje torácico, este neumotórax se logra evacuar y se logra la reexpansión pulmonar. Sin embargo, sigue el problema de las zonas de colapso alternadas con zona de sobredistensión, ¿no? Por eso es que es muy importante el apoyo oxigenatorio con un buen control de presiones, ¿no? En el caso del neonato con Salam. ¿Ya? Entonces, poco a poco vamos viendo que entre el día 4, 6, 7 se ve una mejoría en la radiografía. ¿Por qué? Porque ya se ven las zonas de colapso que ya se van aireando mejor. Esto es un paciente que ha tenido una buena evolución, se va mejorando la ventilación alveolar, ¿no? Y poco a poco se ve una mejoría en la placa radiográfica, ¿no? Esta, por ejemplo, es otra placa radiográfica de un neonato de 38 semanas que nació por un parto vaginal con líquido amniótico meconial, ¿no? Con un Apgar de 6 y 10, ¿no? El Apgar al minuto fue bajo, ¿no? De 6. Entonces nos orienta que ha habido un evento, pues, ¿no? De hipoxia durante el parto, y que esto ha ocasionado de repente que el paciente elimine el meconio, ¿no?
En la radiografía vemos las típicas opacidades irregulares bilaterales, ¿no? E incluso a veces se podría observar un poco el corazón grande si es que se está acompañando de hipertensión pulmonar, ¿no? En los primeros días. Ya, y ¿qué más? Acá a nivel de ángulos cardiofrénico y costodiafragmáticos derechos, una pequeña obturación, ¿no? Dentro del tratamiento, ¿qué vamos a considerar en el caso del síndrome de aspiración meconial? Ya. En primer lugar, si el paciente nace en estado de depresión respiratoria, o sea, el paciente nace no respira al nacer, no respira, no llora, frecuencia cardíaca de menos de 100, de repente flácido o con tono disminuido, consideraremos que el paciente necesita maniobras de RCP, ¿no? Sobre todo si es que no responde a nuestros pasos iniciales. Entonces procederemos con el RCP según protocolo. Y la aspiración será si es que vamos a llegar hasta el BPP y el paciente pues no respira, ¿no? Entonces, antes de iniciar el BPP tenemos que aspirar las secreciones de toda la vía respiratoria para poder lograr una buena respuesta a nuestra ventilación, ¿no? Manual, a presión positiva o con el NeoPAP también. Entonces, ¿qué más? A ver, además de eso tenemos que ver el soporte hidroelectrolítico y nutricional y el balance hídrico de nuestro paciente, ¿no? Ya, si es que es, por ejemplo, asfixiado, con un Apgar bajo, tendremos que tener cuidado en el volumen que le vamos a dar, porque así como la hipoxia ha afectado puede afectar a nivel cerebral, a nivel mesentérico, a nivel renal, también afecta a nivel de miocardio, ¿no? Y para evitar la sobrecarga hídrica a ese miocardio, pues tenemos que controlar el balance hídrico, hacer un balance estricto y no darle sobrecarga de volumen al paciente. ¿Qué más? A ver, tenemos que la oxigenoterapia, eso es primordial, porque vamos a tener un neonato, pues, que desatura, ¿no? Que va a tener una alteración, ventilación, perfusión, que va a tener zonas de colapso junto con unas zonas de hiperaireación. Entonces, vamos a ir viendo que dependiendo de la severidad del cuadro, entre leve, moderado, severa, va el bebé a requerir determinado apoyo oxigenatorio, ¿no? Podríamos requerir de repente, si es muy leve, desde un casco cefálico o alocefálico o el oxyhood, de repente una cánula de alto flujo o un CPAP. En algunos estudios mencionaban el hecho de que el CPAP no podía incrementar esa sobredistensión, pero si es que se manejan bien las presiones mínimas con una evaluación constante, ¿no? Eso en realidad no sucede. Podemos usar también el CPAP siempre cuidando las presiones, ¿no? Y siempre evaluando a nuestro paciente, evaluándolo con radiografía, el número de espacios intercostales, ¿no? Evaluando el pasaje, el murmullo vesicular bilateral, ¿no? Ya, ¿qué más? Podría requerir también, si es que el cuadro es severo, ventilación mecánica, ¿no? Soporte ventilatorio. Sobre todo si es que se complica, pues, ¿no? Con fuga de aire y con hipertensión pulmonar. Para el manejo ventilatorio y para el manejo de oxigenoterapia, para ayudarnos, siempre es útil tener los gases arteriales, ¿no? Y el oxímetro de pulso. ¿Qué más? A ver, como hemos visto, en el caso del SALAM que cursa con inactivación de surfactante, se puede usar surfactante exógeno, como ya han visto ustedes, el surfactante exógeno por kilo de peso, para mejorar esa expansión alveolar y mejorar la ventilación perfusión, que en general en los estudios nos va más relacionado a que reduce la necesidad de ECMO, ¿no? Aunque no en la estancia hospitalaria, pero sí la necesidad de ECMO. También si es que el paciente cursara con una hipertensión pulmonar a raíz de este proceso, de este evento, de este SALAM, ¿no? Podemos emplear el óxido nítrico, ¿no? Dentro de la ventilación mecánica como un coadyuvante, está aprobado por la FDA y nos ayuda a disminuir la necesidad de ECMO, ¿no? En pacientitos con óxido nítrico. Ahora, también a veces es necesario no solamente la ventilación convencional, sino también la ventilación de alta frecuencia, que va a reducir complicaciones como fuga de aire, ¿no? Al dar la presión de forma oscilatoria, ¿no? Además que si el paciente tuviera neumotórax, también
le ayuda, pues, ¿no? Le ayuda con el reclutamiento alveolar sin incrementarle el riesgo, o bueno, sin incrementar mucho si es que se maneja bien las presiones, sin incrementar el riesgo de una nueva fuga de aire, ¿no? Si es que presentara neumotórax, va a necesitar un drenaje, ¿ya? Y si es que presentara, se asociaría a esta neumonitis, a una infección, ¿no? A una colonización por bacterias, sobre todo E. coli u otros gram negativos, ¿no? De la unidad, si es necesario el uso de antibióticos. Adicionalmente a eso, otras terapias coadyuvantes como fisioterapia posterior todavía siguen en estudio. Eso sería con respecto al SALAM. Vamos a pasar siguiente, a la siguiente patología con un caso clínico, ¿no? El caso de este neonato varón, hijo de madre primigesta de 40 años, ¿no? Madre añosa hasta ahí, con hipertensión crónica, que nació por cesárea por sufrimiento fetal a las 36 semanas de edad gestacional, con un peso de 2,6 kilos y un agar de 3 al minuto, 4 a los 5 y 7 a los 10 minutos, ¿no? Ahí vemos también que el bebé ha sufrido, pues, de depresión neonatal e incluso hasta muy probablemente asfixia, ¿no? Con requerimiento de ventilación a presión positiva en sala de parto, o sea, requerido BPP. Se traslada a UCIN, donde queda conectado a ventilador mecánico con FIO de 50%. A las 6 horas se incrementa la necesidad de FIO hasta el 100%, presentando la habilidad en la saturación ante la presencia de cualquier mínimo estímulo, con saturación preductal de 90 y postductal de 84, ya con presión arterial media de 40 milímetros de mercurio. Posteriormente, dentro de los exámenes que se le piden a este neonato, que está en ventilador mecánico, ya, se realiza una ecocardiografía, encontrándose una presión arterial pulmonar, ya, de 50 milímetros de mercurio y un ductus arterioso persistente de 2,5 milímetros de mercurio. Perdón, milímetros, milímetros nomás. Regurgitación tricuspide y cortocircuito de derecha a izquierda a través del DAP. En la radiografía de tórax se observa hipoflujo pulmonar. En este pequeño caso clínico les he querido retratar prácticamente todo lo que se vería en una hipertensión pulmonar clásica, ¿ya? Porque es un neonato que puede ser prematuro o puede ser a término, ¿ya? Que tuvo un evento de hipoxia. Como vamos a ver más adelante en las etiologías, el evento de hipoxia muy bien podría producir una hipertensión pulmonar, ¿ya? Entonces, este pacientito presenta una presión de arteria pulmonar media de 50 milímetros de mercurio. Eso es muy por encima del valor normal, pues, ¿no? Muy por encima. Ahora, vamos a introducirnos en el tema. ¿Qué cosa es la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido? Como ustedes ya sabrán, ¿no? Es la imposibilidad de alcanzar o mantener el descenso normal de la resistencia vascular pulmonar. ¿Por qué? Porque nuestro paciente, como ven acá en esta imagen de la circulación fetal, en la cual todavía está conectada a la circulación fetal, pues la placenta, ¿ya? Observamos que el feto presenta sangre, o sea, recibe sangre oxigenada que entra a la aurícula derecha desde la vena umbilical y cruza al lado izquierdo por medio del foramen oval, ¿ya? Por medio del FOP, que está abierto en la etapa fetal. Y también cruza al lado izquierdo por medio del conducto arterioso, Y solo una pequeña cantidad de esta sangre fluye a los pulmones, más o menos solamente un 10 o 20% del gasto ventricular combinado, ¿ya? Entonces, normalmente no hay intercambio, en la etapa fetal no hay intercambio de gases en los pulmones porque están llenos de líquido. Pero ¿qué sucede? Con el inicio de la respiración, ¿ya? O sea, al momento del nacimiento ocurren dos eventos muy importantes. Uno, la primera respiración, con la cual se expanden los alvéolos, y también al expandirse los alvéolos, también lo hace la vasculatura pulmonar. Entonces, va aumentando el flujo pulmonar, ¿ya? ¿Ya? Y adicionalmente a eso se ve el clampaje del cordón umbilical, con lo cual también hay un cambio muy importante que es el incremento súbito de la resistencia vascular sistémica. Entonces, con la primera respiración cae
o debería caer la resistencia vascular pulmonar, y con el clampaje debería incrementarse la resistencia vascular sistémica, superando así la resistencia vascular pulmonar y cerrando ambos shunts, ¿no? Esto llevaría a que haya un cambio del flujo sanguíneo a través del conducto arterioso, que antes era de derecha a izquierda, ahora de izquierda a derecha. Eso sería lo normal. Entonces veríamos a un paciente que gradualmente se va poniendo rosado. ¿Por qué? Porque hay un buen flujo pulmonar y el bebé está empezando a hacer intercambio gaseoso, ¿no?, en el pulmón. Ya, entonces, ¿qué sucede en el paciente que tiene hipertensión pulmonar? En el paciente que tiene hipertensión pulmonar, ¿no?, esta caída no se produce de esta forma, o sea, no es inmediata, sino que por algún motivo, como vamos a ver más adelante, muchos factores pueden influir en que la caída no se produzca en el momento del nacimiento, sino que se mantenga la presión pulmonar, la resistencia vascular pulmonar elevada, ¿no? Como bien ven aquí a nivel del mar, alrededor del 60%, perdón, en los neonatos recién nacidos, ¿no?, ellos nacen con una presión pulmonar fetal, presión pulmonar presión de la arteria pulmonar en 60 milímetros de mercurio. Luego de la primera respiración y del clampaje, esto cae rápidamente hasta 30 milímetros de mercurio en las primeras 24 horas de vida extrauterina. Bueno, el hecho de nacer nomás al momento del nacimiento ya cae bastante, pero cae gradualmente y continúa cayendo a lo largo de las horas e incluso de los días, hasta hacerse una presión normal entre 10 y 20 milímetros de mercurio, que sería una presión normal, ¿no?, en reposo, entre 8 y 10, 8 y 20 incluso, que sería una presión pulmonar normal, de la arteria pulmonar normal. Pero ¿qué se ha observado, no? Que por muchos motivos esto no sucede aquí. Y vamos a revisar esta curva en la cual vemos los cambios en la resistencia vascular pulmonar perinatal y algunos mediadores involucrados, ¿no? Al lado izquierdo vamos a ver la resistencia vascular pulmonar y una curva que va desde la etapa fetal hasta el nacimiento, momento del nacimiento en el que está cayendo, como ven acá, la resistencia vascular pulmonar, y en el momento durante la etapa neonatal en la que ya sigue cayendo, ¿no? Se dice que continúa cayendo incluso hasta los 21 días, se va equiparando la presión pulmonar a la presión sistémica. Entonces, vemos también que conforme la gestación va avanzando, los vasos pulmonares se van a hacer más sensibles a ciertos mediadores vasoconstrictores, como los leucotrienos, el CO2, la disminución de oxígeno, y también otros como la endotelina, ¿no? Esto va a provocar que se produzca una vasoconstricción pulmonar activa con incremento de la resistencia vascular periférica en la etapa sacular, más o menos, ¿no?, de la maduración alveolar. Además, se va a presentar una baja producción basal de vasodilatadores en la etapa fetal, como, no sé, prostacyclinas, óxido nítrico, ¿no?, es baja en la etapa fetal. Pero cuando nace el bebé y se producen todos esos cambios que ya hemos mencionado, con la primera respiración que da lugar a la expansión pulmonar y el clampaje del cordón, con descenso rápido de la resistencia vascular periférica, se incrementa el flujo sanguíneo pulmonar, y allí vamos a ver que se incrementa más o menos unas 8 o 10 veces el volumen. Y esto también va seguido del incremento de la secreción, o sea, el hecho de que se expanda, de que se estire el tejido alveolar, va acompañado de la liberación de mediadores vasodilatadores, como por ejemplo el óxido nítrico sintasa, el guanilato ciclasa, las prostaciclinas, ¿no? Y aumenta el oxígeno, porque recuerden que la presión de oxígeno fetal es menor. Una vez que el bebé nace y respira FiO 21, el oxígeno ya es mucho mayor. Y el oxígeno también actúa como un vasodilatador, es un vasodilatador por excelencia, ¿no?, al momento del nacimiento. Entonces, eso es lo normal. Pero por algún motivo, en algunos pacientes, esto no se produce así, y hay bajo
bajo contenido de óxido nítrico, por eventos de hipoxia también, una respuesta de vasoconstricción cuando ha sufrido hipoxia, ¿no? Pero también se puede observar que a veces hay alteraciones en la vasculatura, pero esas ya las trae el bebé, pues, ¿no? Que le impiden reaccionar o le impiden relajarse con el estímulo de los vasodilatadores. Entonces vamos a ver que pueden haber hipertensiones pulmonares primarias o secundarias, o sea, las secundarias por ejemplo, afecciones pulmonares parenquimales asociadas, ¿no? Como por ejemplo el SALAM que acabamos de ver. ¿Ya? Entonces, hay causas que están sostenidas en un subdesarrollo de la vasculatura pulmonar, en el cual estas ya son anomalías del subdesarrollo genéticas, ¿no? Que tienen mayor mortalidad porque la vasodilatación postnatal adaptativa es limitada, no responden a estos elementos o, claro, a estos elementos vasodilatadores, ¿no? Y están asociadas en su mayoría a hipoplasia pulmonar y afecciones como las hernias diafragmáticas, las malformaciones pulmonares congénitas, agenesias renales, restricciones de crecimiento fetales, pero desde primer trimestre, ¿no? O sea, las severas, ¿no? Ya. Hay otras causas que están sostenidas en el mal desarrollo de la vasculatura pulmonar, que cursan con engrosamiento anormal de la capa muscular de las arteriolas pulmonares y la extensión de estas hacia los pequeños vasos. Adicionalmente a eso pueden presentar matriz extracelular excesiva, gruesa, que rodea los vasos, ¿no? También hay algunos pacientes que tienen una vasculatura pulmonar que se desarrolló normalmente, pero que por alguna situación, por condiciones adversas perinatales, se produjo la vasoconstricción activa, ¿no? Y la dificultad en la caída de la resistencia vascular pulmonar. Entonces, ¿cuáles son esas? Las hipoxemias, pues, ¿no? Las hipoxias que van con depresión perinatal, enfermedades del parénquima pulmonar, infecciones bacterianas, como por ejemplo la neumonía por estreptococo del grupo B, por activación de mediadores vasoactivos por los componentes fosfolípidos bacterianos, ¿no? Ya, entonces, vemos aquí un cuadrito en el cual podemos observar que también hay otros factores prenatales que podrían incrementar, o sea, podrían dificultar la caída de la resistencia vascular pulmonar al momento del nacimiento. Por ejemplo, el consumo prenatal de AINES, ¿no? Que podría generar el cierre prematuro del conducto arterioso. Adicionalmente a eso, el consumo de antidepresivos inhibidores de la recaptación, selectivos de la recaptación de serotonina. El parto por cesárea, el parto postérmino, el bebé grande para la gestacional, algunas anomalías del flujo placentario, desarrollo pulmonar alterado, anomalías cardiovasculares, las cardiopatías, como van a ver cuando vean cardiopatías, ¿no? También hay muchas cardiopatías implicadas en el incremento de la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Y factores postnatales, como que el hecho que el bebé haya sufrido hipoxia o también hiperoxia, ¿no? El estrés oxidativo por hiperoxia también podría generar una hipertensión pulmonar, pero más es la hipoxia. Luego, lesiones inducidas por ventilador, cuando el paciente pues está intubado con soporte ventilatorio, e inflamaciones e infecciones, como por ejemplo en el caso de la enfermedad de membrana hialina o las neumonías neonatales, la sepsis también, ¿no? Todos estos factores mencionados antes van a producir una lesión en la circulación pulmonar en desarrollo del paciente, lo cual va a llevar a vasorreactividad alterada, angiogenia disminuida y a estructuras vasculares alteradas que van a dar incapacidad para disminuir la resistencia vascular pulmonar y también que permanezcan abiertos los cortocircuitos extrapulmonares fetales, como el ductus y como el foramen oval. Y esto va a generar una hipoxemia grave en el paciente, refractaria al tratamiento con oxígeno, como vamos a ver, ¿no? Algunos trastornos asociados a la hipertensión pulmonar en el neonato son, por ejemplo, el SALAM, como hemos visto, la hialina, la hipoplasia pulmonar primaria, las hernias, las neumonías, la hipertensión, en algunos casos raros la taquimia y enfermedades pulmonares ya como displasias alveolocapilares, problemas genéticos, glucogenosis pulmonar, enfisemas lobulares, entre otras patologías, ¿no? Y cardiovasculares, sí hay varias, cardiopatías estructurales que podrían ocasionar hipertensión pulmonar.
como estenosis mitral, enfermedad de Pompe, fibrolastosis endocárdica, atresia de aorta, coartación de aorta, transposición de grandes vasos, anomalía de Epstein, atresia tricuspidia, entre otras. La atresia pulmonar, una de las causas más frecuentes, cardiopatías, una de las cardiopatías que pueden generar hipertensiones pulmonares más severas, ¿no? Y malformaciones arteriovenosas hepáticas y cerebrales, así como anomalías venosas pulmonares, ¿no? Como retorno venoso pulmonar anómalo, estenosis de venas pulmonares, ¿no? Hemangiomas capilares pulmonares, enfermedad venoclusiva, entre otras muchísimas causas. Si ustedes revisarían, hay un sinfín de causas que podrían generarle a nuestro paciente neonato hipertensión pulmonar. También hay causas sistémicas que no son netamente pulmonares, como enfermedades neuromusculares, enfermedades metabólicas congénitas, trombocitopenias, policitemias y algunos consumo materno de drogas y de tabaco, ¿no? Dentro del cuadro clínico, o sea, ¿cuándo sospechar de una hipertensión pulmonar? Porque no en todo neonato vamos a sospechar de hipertensión, sino que en el paciente que tiene una dificultad respiratoria que se acompaña de cianosis marcada, intensa. Y ustedes dirán, pero también eso se puede ver en los pacientes con cardiopatía congénita. Cierto, por eso es que es muy necesario los antecedentes de prenatales, natales y también postnatales, ¿no? Pero adicionalmente es muy importante, nos valemos mucho de la ecocardiografía, pues, ¿no? Para ayudarnos en el diagnóstico. Entonces, es un paciente con dificultad respiratoria cuya cianosis va a ser intensa, desproporcionada muchas veces a la enfermedad pulmonar parenquimatosa, ¿ya? Si tiene, por ejemplo, una hialina, ¿no? De repente está no es de un grado muy alto, pero el paciente persiste con hipoxemia, ¿no? Entonces, nos lleva a pensar de que podría estar haciendo hipertensión pulmonar. En la placa radiográfica muchas veces no se observan lesiones parenquimales. Solamente se ve una radiografía hiperlúcida, o sea, placa negra, ¿no? Con hipoflujo pulmonar, nada más. Entonces, es una cianosis desproporcionada a una patología pulmonar. Ahí uno diría, si no hay patología pulmonar, ¿por qué está tan cianótico, ¿no? La hipoxemia tiene pobre respuesta al suplemento de oxígeno, como hemos mencionado, en ausencia de evidencia radiográfica de enfermedad pulmonar, sin evidencia de cardiopatía estructural en la ecocardiografía, ¿no? Y algo bien característico es la labilidad frente a mínimos estímulos. Por ejemplo, el hecho de la manipulación para la toma de la colocación de un manguito para la presión arterial puede generar una desaturación desproporcionada, la acomodación, la aspiración de secreciones si es que está intubado el paciente, que generalmente están intubados cuando tienen este problema. Entonces, estímulos dolorosos o pequeños disconfort hacen que estos pacientes desaturen y se pongan cianóticos, ¿no? Pueden desaturar hasta 50%, no, hasta menos, ¿no? Y son difíciles de recuperar, ¿no? Posteriormente al estímulo, uno los deja de tocar, pero recupera la saturación muy difícil, ¿no? ¿Qué más? En la parte cardiovascular podríamos escuchar un soplo sistólico de regurgitación tricuspidea, un segundo ruido desdoblado y prominente. Podría haber disminución de la perfusión tisular, ¿ya? Entonces ver al paciente mal perfundido, reticulado, con extremidades cianóticas, frías, ¿no? ¿Ya? Y dentro de la evaluación también hacemos nosotros siempre la oximetría de pulso, pues, ¿no? Entonces, en la oximetría de pulso se puede ver una diferencial de más del 3% entre la saturación preductal y postductal, ¿no? También se toman muestras de gases arteriales y si es que tomaríamos una preductal y una postductal, se podría observar que la presión parcial de oxígeno preductal tiene también una diferencial con la postductal de más de 20 milímetros de mercurio, pues, ¿no? Entonces, esa diferencia también podría hacernos sospechar de una hipertensión pulmonar. La radiografía de tórax es muy importante, como hemos mencionado, y la evaluación de proceso infeccioso en curso, porque un proceso infeccioso como sepsis también podría generarnos hipertensión pulmonar.
Dentro de la saturación de oxígeno, ya vemos que hay una diferencial del 10% entre la preductal y postductal. No se olviden que la preductal va siempre en el miembro superior derecho y la postductal en cualquiera de los dos miembros inferiores, ¿ya? Esta diferencia se debe a un cortocircuito de derecha a izquierda a través del conducto arterioso persistente. Nos indica que está abierto todavía, ¿no? En la radiografía de tórax podemos ver la patología subyacente. Si es membrana hialina, veremos el patrón reticulogranular, de repente si es ALAM podemos ver las radiopacidades irregulares, si es neumonía, infiltrados, ¿no? O consolidaciones, ¿no? Si es que es una hernia diafragmática, obviamente contenido intestinal, en cavidad torácica, entre otras propias características de cada patología parenquimal pulmonar, ¿no? Mientras que también podríamos no ver nada, como mencionamos, ¿no? Solamente flujo sanguíneo pulmonar reducido, ¿no? O sea, hipoflujo pulmonar, una plaquita más negra de lo usual, ¿no? ¿Ya? Entonces, el corazón podría verse normal o también estar ligeramente incrementado en tamaño. Eso se podría observar. Dentro de los exámenes, bueno, vamos a tener en cuenta de que el diagnóstico ideal en el paciente con hipertensión pulmonar en realidad es el cateterismo cardíaco, ¿ya? Que sería un estándar de oro, pero en el neonato hay que valorar, ¿no? En el neonato y en el lactante pequeño se tendría que valorar mucho la relación riesgo-beneficio que tendría colocar un catéter, un cateterismo cardíaco, ¿ya? Si es que él es más beneficioso o no, ¿no? Entonces, como valorando riesgo-beneficio no es muy conveniente, entonces, ¿qué cosa usamos para el diagnóstico? Una ecocardiografía, pues, ¿no? En la ecocardiografía vamos a poder observar ciertas estructuras que nos van a orientar a que se ve un incremento, una mayor probabilidad de hipertensión pulmonar. Nos sirve para descartar también una cardiopatía estructural. Si hasta este punto estábamos sospechando también de una cardiopatía, la ecocardiografía nos ayuda para descartar esa cardiopatía, ¿no? Y confirmar de repente el diagnóstico de una hipertensión pulmonar en presencia por ejemplo, un incremento de la presión ventricular derecha, que se puede estimar con la medición del Doppler y la velocidad de flujo de regurgitación tricuspidia, como podemos ver aquí, esta flechita naranja que nos está mostrando la regurgitación tricuspidia, ¿no? Adicionalmente a eso, la ecocardiografía nos podría permitir observar el cortocircuito de derecha a izquierda, ¿no? La persistencia del conducto arterioso y también el foramen oval. Así también nos podría orientar de que si es que hubo hipoxia, signos de isquemia miocárdica, ¿no? ¿Qué más? A ver, signos de, bueno, excluir cardiopatías, ¿no? Entonces, nos ayuda a evaluar la anatomía cardíaca. Por eso es muy importante, es imprescindible tener una ecocardiografía. Ahora vamos al tratamiento. El tratamiento va a estar dado por medidas generales y medidas más específicas, ¿no? En cuanto a medidas generales tenemos, por ejemplo, la manipulación mínima, abolición total o lo más que se pueda de estímulos de disconfort para nuestro paciente. Por ejemplo, colocación de cubiertas para protección de ojos y de oídos, o sea, cubiertas ahí en la incubadora o servocuna, para que el paciente tenga el mínimo disconfort y que le pueda ocasionar una descompensación en la saturación. Así también la manipulación mínima en cuanto a toma de funciones, a evaluaciones, a gasometrías, todo eso, ¿no? El ambiente térmico neutro, ¿no? No debe de estar ni en hipotermia ni en hipertermia, ¿no? Ahora, lo del manejo de la hipotermia en asfixia, eso ya lo verán posteriormente, pero en general se maneja un ambiente térmico neutro. El monitoreo hemodinámico es muy importante. La presión arterial debería ser invasiva para que sea más exacta, pero como en muchos casos no se puede obtener una invasiva, una no invasiva, pero siempre un monitoreo de la presión arterial de acuerdo a la edad gestacional de nuestro paciente. Recuerden que el paciente que tiene hiperresistencia vascular pulmonar incrementada va a tener una resistencia vascular sistémica disminuida, ¿no? O sea, puede estar hipotenso también y podría requerir de apoyo inotrópico.
También vamos a ver la frecuencia cardíaca, ¿no? Hay que monitorizar la diuresis, un buen balance hídrico estricto de ingresos y egresos, no tenerlo sobrehidratado, ¿no? Pero tampoco debe de tener una carencia de volumen. Eso se valora en función de su balance y de sus electrolitos, ¿ya? También tenemos que, si el paciente está crítico y la hipoxia persiste con requerimiento alto de FIO, pues no podemos brindarle nutrición enteral al inicio, ¿no? Eso, si es que va mejorando, ya gradualmente se irá considerando. Muchos de estos pacientes requieren sedación, sedoanalgesia, ¿no? Y en estos casos, pues se puede usar fentanilo, se puede usar morfina, ¿no? Para la sedación, que dentro de sus efectos adversos también está la hipotensión sistémica, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta los efectos adversos de la sedación. Tenemos que hacer un manejo óptimo de la parte hemodinámica, ¿ya? Para esto, como dice acá, hay que mantener una función de bomba adecuada con el objetivo de lograr una adecuada perfusión. Hay que mantener un buen hematocrito adecuado, evitando la hiperviscosidad, pero también la anemia, ¿no? O sea, no puede haber ni mucho hematocrito. Recuerden que a veces hay casos de policitemia, poliglobulia neonatal, que podrían enlentecer el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, no podemos permitirnos ni anemia ni policitemia. Si es que hubo un evento de hipoxia con pérdida de volemia, ¿no? Hay que asegurar que esa volemia debe ser repuesta, ¿no? Si es que hubo sangrado de PP, entre otras cosas, entonces hay que considerar, ¿no? De repente transfusiones sanguíneas, ¿no? Al paciente. Si es que también manejo de la volemia adecuada, ¿no? Entonces, siempre con monitoreo de la presión arterial y del balance hídrico y de la diuresis de nuestro paciente. Si tuviera una alteración de bomba por hipoxemia, una falla de miocardio, una hipotensión, ¿no? Entonces también hay que apoyar a esa resistencia vascular sistémica con el uso de inotrópicos, porque estos ayudarían como que a incrementar la presión sistémica y a empujar el flujo sanguíneo hacia los pulmones, ¿no? Incrementando el flujo pulmonar que se va a oxigenar allí, ¿no? ¿Qué más? A ver, en el manejo ventilatorio vamos a ver que tenemos que lograr un reclutamiento uniforme de todos los alvéolos, evitando la sobredistensión y el aumento de la resistencia vascular pulmonar. ¿Ya? O sea, presiones muy altas que generen sobredistensión no nos conviene, además que nos predispone a fuga de aire. ¿No? Hay que corregir la hipoxia manteniendo una saturación preductal de más del 90%. ¿Ya? En el caso de a nivel del mar, más del 90%, ¿no? Acá manejamos más del 88%, ¿ya? Y una saturación postductal, o mejor dicho, una presión arterial, una presión de CO2 postductal debe de estar siempre mayor a 60 milímetros de mercurio, no menos, ¿no? Ya porque el hecho de tenerlo con hipoxia persistente empeora la hipertensión pulmonar. Hay que corregir la hipo o hipercapnia o hipohipercarbia, ¿ya? Y el paciente puede responder con ventilación mecánica convencional, pero si la hipoxemia persiste y la hipercapnia también persiste, hay que hacer uso también de ventilación de alta frecuencia. En muchos casos, estos pacientes necesitan ventilación de alta frecuencia, ¿no? Ahora, dentro del tratamiento adicional que se puede considerar en el caso de la hipertensión, como habíamos visto en el SALAM, es el uso de óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico inhalado es un derivado endotelial que causa vasodilatación pulmonar selectiva, ¿no? Que normalmente se produce en el epitelio, se produce y se libera en el epitelio alveolar, pero en el caso de hipertensión pulmonar, cuando no es, no responde o es la cantidad limitada o no se produce esta liberación, hay que administrarlo desde fuera, ¿no? Mediante la ventilación con óxido nítrico inhalado, que está indicado para reducir el requerimiento de soporte de oxigenación por membrana extracorpórea. Adicionalmente a eso, para que tengamos una buena eficacia del óxido nítrico, tenemos que tener ya un buen reclutamiento alveolar. ¿Qué sucede si no tuviéramos óxido nítrico? Un medicamento de segunda línea es el sildenafil, ustedes habrán oído hablar de él, es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 5, que se puede usar
cuando no se tiene el hino o el óxido nítrico, ¿ya? Que ayuda a elevar el GMP cíclico y con esto las células de la vasculatura muscular lisa del pulmón van a relajarse, produce una relajación, ¿no? Entonces se puede usar en una dosis de 0,5 miligramos por kilodosis cada 6 a 8 horas, ¿no? Y se va a ir disminuyendo gradualmente conforme se vaya viendo la mejoría. Y si es que no se ve mejoría, también se va disminuyendo gradualmente, ¿no? Y finalmente, el uso del ECMO, ¿no? La oxigenación por membrana extracorpórea, ¿no? Que se puede usar en recién nacidos, sobre todo a término, con hipertensión pulmonar grave o hipoxemia refractaria a hino, ¿ya? Y todo esto se valora siempre con el índice oxigenatorio. Ustedes habrán oído hablar de repente alguna vez de índice oxigenatorio. Este índice oxigenatorio nos permite evaluar el compromiso respiratorio. Tal es así que más de 15 nos menciona ya un compromiso respiratorio severo. Un índice oxigenatorio de 20 a 40 se asocia a mortalidad de más o menos el 50%. Y un índice oxigenatorio de 40 nos predice una elevada mortalidad, ¿no? Y sugiere criterio de ECMO. Bueno, acá hemos terminado la parte de dificultad respiratoria del neonato. Recuerden que estas no son las únicas patologías, hay muchas patologías, pero estas serían las parenquimales más frecuentes, ¿no? Finalmente, solo recordar que la hipertensión pulmonar tiene muchas etiologías y distintos grados de severidad, y que por lo tanto no hay un solo tratamiento, va a depender de las etiologías, ¿no? Hay que tratar si es que es neumonía o causa infecciosa, la infección también. Si es que es una causa prematuridad de membrana hialina, también hay que tratar, ¿no? Si es una hernia diafragmática, por ejemplo, hay que corregir. La corrección quirúrgica de la hernia es fundamental para mejorar la función pulmonar, ¿no? Eso sería todo con respecto al SDR. Y ahora vamos a ver la parte de oxigenoterapia. ¿Están todavía, chicos? Por favor. Querido incluir también. ¿Se ve la presentación? ¿Me confirman, sí, por favor? Ya, listo, muy bien. Entonces empezamos para que ustedes recuerden lo que ya me he estado viendo en esta semana última o en la semana anterior sobre oxigenoterapia, pues, ¿no? Recordando que el oxígeno es un medicamento también, ¿no? Es un gas para inhalación y pertenece a un grupo de medicamentos denominados gases medicinales. Entonces, por este motivo lo tenemos que usar de manera racional. Ya no se trata solamente de administrar oxígeno para que suba la saturación o para que desaparezca la cianosis, sino tener en cuenta que también tiene efectos adversos, sobre todo en el cerebro de un neonato, en el pulmón de un neonato y en todos los tejidos neonatales, ¿no? Que podrían presentar problemas por hiperoxia también. ¿Ya? Entonces la oxigenoterapia va a ser la aplicación suplementaria de oxígeno al aire inspirado de un neonato con fines terapéuticos. Fíjense bien esto que dice aplicación suplementaria de oxígeno al aire inspirado. ¿Por qué? Porque el neonato no inhala oxígeno puro, al 100%. Eso está contraindicado, eso no puede suceder. El neonato inhala aire comprimido que le da el dispositivo y que ahí le agregamos pues el oxígeno, ¿no? Con el objetivo de corregir hipoxia documentada o sospechada. ¿Cuándo es sospechada? Cuando solo hay cianosis, pero recuerden que el ver cianosis, a veces, como es subjetivo, a veces podemos ver más o menos cianosis, ¿no? Entonces, siempre tenemos que documentarla. ¿Con qué? Con saturación de oxígeno, oximetría de pulso, pues, ¿no? También la usamos para disminuir síntomas asociados a hipoxemia crónica, para disminuir carga de trabajo que aporta la hipoxemia al miocardio o al sistema cardiopulmonar, para aumentar la tolerancia al ejercicio, para favorecer el crecimiento somático, ¿no? Y en hipoxemia crónica para controlar la hipertensión pulmonar. Dentro de las consideraciones de administrar oxígeno hay que tener en cuenta de que debemos de conocer la concentración en la mezcla que estamos administrando.
Si bien en alguna oportunidad ustedes habrán visto que directamente del balón se saca una cánula, o sea, se saca el frasco testigo y del frasco testigo sale una cánula y al adulto le ponen eso en la nariz y uno dice, a 1 litro es 24%, a 2 litros es 28% y así le van aumentando, ¿no? Y en realidad esa no es la concentración exacta, eso es un intento de tratar de estimar una concentración que no conocemos. Entonces, en el neonato eso no puede suceder, ¿no? En el neonato tenemos que tratar de administrarle una fracción inspirada de oxígeno bien controlada, un fío bien controlado. Tal es así que si el volumen corriente de un paciente es, por ejemplo, 500 mililitros y está compuesto por 250 mililitros de oxígeno, el fío será pues 50% y eso lo tenemos que conocer bien. Para esto vamos a necesitar, como vamos a ver más adelante, dispositivos como blenders o mezcladores que nos van a facilitar el hecho de que podamos conocer esta fracción inspirada de oxígeno. ¿Cómo le administramos? Le administramos mediante dispositivos de soporte respiratorio, como ven ustedes acá. Estos son todos los que se usan en el neonato, ¿ya? Desde cánulas nasales de bajo flujo, como las simples que ustedes conocen, ¿ya? Cánulas nasales de alto flujo, como las que habrán estado viendo, ¿no? Y algunas también han estado viendo el oxy-hood o casco o halo cefálico, ¿ya? Las mascarillas, que en general las mascarillas no se usan como oxigenoterapia continua. Dispositivos de presión positiva como el CPAP o NCPAP, ventilaciones con presión positiva intermitente como el NIP o el DuoPAP, y intubación endotraqueal y ventilación mecánica invasiva, como también ya habrán estado observando, ¿no? Entonces, vemos que estos dispositivos de apoyo proporcionan gas calentado y humidificado, otro factor muy importante. No podemos darle al neonato, cuyo epitelio pulmonar todavía está en proceso de adaptación, ¿no? Y cuyos alvéolos están en proceso todavía de adaptación, gas frío y seco. ¿Por qué? Porque aparte de alterarle a nivel térmico, ¿no? También podemos alterar la función del batido y el aclaramiento pulmonar, el clearance pulmonar. Entonces, siempre tiene que ser calentado y humidificado. Y se va a administrar mediante un sistema que se pueda regular. Como vemos acá, la humidificación va a estar relacionada a la forma de administración, que debe ir del 80 al 100% y la temperatura también de la mezcla debe ser la temperatura neutra del recién nacido. Tal es así que los gases inspirados deben llegar a 36, 37 grados a la vía respiratoria, ¿no? Entonces se calientan de repente a un poco más de temperatura en el CPAP o en el ventilador y están llegando a 36 grados, 35 a la vía respiratoria. Vemos aquí un pacientito con una cánula binasal de alto flujo, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende la elección del dispositivo respiratorio y de suministro de oxígeno para nuestro paciente? Va a depender del contexto clínico y de las necesidades de cada neonato. Como ustedes ya han visto, el Silverman les ayuda mucho para determinar qué tipo de oxigenoterapia, ¿no? También el tipo de la patología. La patología también nos ayuda a determinar el tipo de oxigenoterapia que vamos a utilizar en nuestro neonato. La gasometría también podría ayudarnos, ¿no? Entonces, hay varios aspectos de nuestro paciente que nos van a ayudar a escoger qué tipo de modalidad. Entre ellas también la edad gestacional, la afección respiratoria y la fase de la enfermedad, ¿no? No es lo mismo un bebé que está en la fase aguda, empezando en ventilación mecánica, un bebé que ya está saliendo del proceso, que está en destete, ¿no? Que ya lo extubaron, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Entonces, tenemos que el bebé puede recibir oxígeno por bajo flujo, por ejemplo, las cánulas nasales de bajo flujo, como ven acá a este pacientito. Son sistemas de administración de oxígeno, como dice, bajo flujo, proveen un afío variable de acuerdo al flujo inspiratorio, donde la nasofaringe va a actuar como reservorio. Entonces, esta cánula no debe exceder los 2 litros por minuto como máximo, ¿ya? Y al ser un dispositivo que maneja flujos bajos,
a veces no requiere de humidificación y calentamiento extra. ¿Por qué? Porque justamente la nasofaringe va a actuar como reservorio y ahí se va a humidificar un poco y se va a calentar, ¿no? Sin embargo, hay dispositivos que también nos brindan cánula de bajo flujo humidificada y calentada, ¿ya? Entonces, salvo, por ejemplo, en condiciones de traslado, ustedes tienen que trasladar un neonato de su centro de salud hasta un hospital con internamiento para neonato. En esos casos, temporalmente, se puede usar una cánula de bajo flujo de este tipo con un frasco testigo o un humidificador, como le llaman a ese frasquito con agua, ¿no? Entonces, conectado al oxígeno, en un intento de traslado, o sea, por poco tiempo, no se va a quedar con eso 1, 2, 3 días, ¿no? Sino que es en el momento del traslado, ¿no? En esta cánula, la velocidad de flujo de los gases va a permitir que naturalmente la vía aérea cubra la función de calentamiento y humidificación. ¿Por qué? Porque es lento, ¿no? Son 2 litros por minuto el flujo. ¿Cómo la van a armar? Van a tener en el caso de que tengan aire comprimido, lo ideal sería colocar aire comprimido de oxígeno junto con oxígeno, con el oxígeno en el blender. Este equipo de aquí, que ven ustedes que dice NeoBlend, es el mezclador. Por un lado va a venir el aire comprimido, usualmente manguera amarilla, y por el otro lado el oxígeno puro, manguera verde, ¿no? Entonces, dentro de este dispositivo se va a producir la mezcla y va a salir a través de un corrugado, una manguera, hacia el frasco testigo, que es esto de acá, que es ese frasquito donde se pone agua estéril, ¿no? Luego, de allí se puede conectar ya directamente la cánula nasal, que sería lo ideal, ¿no? Que sea con fío estimado, con fío calculado, no fío al 100%. Otro dispositivo con el cual podemos administrar oxígeno a nuestro paciente es el halo cefálico o el OxyHood, que es un hemicilindro generalmente de acrílico, lo más transparente posible, ¿ya? Para que podamos observar a nuestro paciente y su patrón respiratorio, ¿no? Tiene que estar abierto en su extremo inferior, ¿ya? Y se coloca rodeando la cabeza del recién nacido con el fin de conectar la mezcla inspirada, concentrar adentro la mezcla inspirada, que también va a venir con fío, ya tiene que venir con fío. Se utiliza en neonatos con alteración en la oxigenación que pueden sostener una mecánica ventilatoria espontánea. Por ejemplo, que respiran solos, pues, ¿no? O sea, que no tienen mucho distrés respiratorio. Cuando hay mucho distrés respiratorio y, por ejemplo, hay retracción subsifoidea, tiraje intercostal, desbalance, quejido, este halo cefálico no va a ser suficiente. Si el paciente incrementa el trabajo respiratorio, empeora la dificultad, no le va a ser suficiente. Este halo es para pacientes pues que no tengan un Silberman muy alto, ¿no? De repente una dificultad leve, ¿no? En mejoría. Acá otro dispositivo más bonito de OxyHood o casco cefálico, ¿no? Ahora, ¿qué particularidades tiene este dispositivo? Hay que considerar que el flujo que nosotros le ponemos es alto, de 8 a 10 litros, ¿ya? Y en prematuros lo mínimo que se puede manejar son 5 litros. Menos de 5 no se puede poner. ¿Por qué? Porque cuando la velocidad es menor va a aumentar la concentración de CO2 y en el habitáculo adentro y se va a aumentar la reinspiración, la reinhalación de CO2, ¿no? En nuestro paciente. Y cuando el flujo es muy alto, sobrepasa los 8, los 10 litros, se van a generar alteraciones en la humidificación y la temperatura. Y además que la turbulencia en el hemicilindro van a provocarle molestias e irritabilidad al neonato, ¿no? Y lo que menos queremos es que esté agitado y llorando, pues, ¿no? Entonces, esas consideraciones cuando van a usar un casco cefálico, ¿no? O un OxyHood. Para armarlo, igualito, deberíamos tener aire comprimido y oxígeno, ¿no? Con un blender o mezclador o llave en Y y un calentador y humidificador, ya, y directamente al halo, de allí directamente. Ahora, las máscaras faciales son las que ustedes han visto, ya de repente ya han estado observando, cuando uno ve el Neopap o la bolsa autoinflable, ese dispositivo funciona con una máscara.
Esa mascarilla facial rara vez se utiliza para administración de oxígeno fuera de la reanimación en sala de partos, en realidad. ¿Por qué? Porque no nos permite, básicamente por la comodidad con el paciente, ¿ya? Porque ¿quién quiere tener la máscara todo el tiempo presionando en la cara, ¿no? Y segundo, la concentración de oxígeno. Ocasionalmente se utiliza la mascarilla para administrar oxígeno a flujo libre como medida temporal durante periodos de desaturación de oxígeno o antes de la intubación endotraqueal. Entonces, como ustedes van a ver en RCP, esa es la mascarilla, ¿ya? Y esa ocasionalmente se utiliza, pues no se usa como apoyo oxigenatorio continuo, como sí se hacen las cánulas de alto flujo o los otros dispositivos, ¿no? Las cánulas de alto flujo van a suministrar aire húmedo y caliente, y tibio, mejor dicho, a caudales superiores a la cánula binasal simple. Lo van a administrar entre 4 a 6 litros, pueden llegar a 4 a 6 litros hasta un máximo de 8 litros, ¿no? Nos dicen que de 2 litros por kilo puede ser, pero siempre un máximo de 8 litros. Siempre cuidando de que la cánula binasal no esté exacta, no le cierre por completo la vía respiratoria al bebé, las fosas nasales, ¿no? ¿Para qué? Para no crear un PEP inadvertido que nos esté generando un incremento del flujo expiratorio o del PEP, como habíamos mencionado, que nos pueda generar de repente una fuga de aire, ¿no? Entonces, a este flujo, la cantidad de presión positiva en la vía respiratoria proporcionada por la cánula de alto flujo va a variar entre 2 a 5 centímetros de agua. Esa es la presión positiva. Sí nos permite, como dice esto, dar una presión positiva pequeña, de 2 a 5 centímetros de agua. Pero de todas formas, siempre hay que tener en cuenta que debemos tener en cuenta el PP inadvertido. O sea, si se acumula más de 5 centímetros de agua cuando no hay un buen escape a nivel de las fosas nasales, podríamos tener en algunos casos fuga de aire. El beneficio de esta cánula es que va a eliminar el espacio muerto nasofaringeo y va a reemplazar el gas expiratorio final dentro de la vía aérea superior con gas oxigenado y humidificado. Entonces, es una buena opción para pacientes con dificultad respiratoria entre leve y moderada, ¿no? Al inicio, ¿no? Que vayan en mejoría, obviamente. Ahora, ¿qué sucede si no va en mejoría? Podemos escalar, tenemos el CPAP. El CPAP es la presión positiva continua en la vía aérea. Ya, ven acá este dispositivo, este es un CPAP. Pero ven por acá, hay muchos tipos de dispositivos nasales o llamados PRON, ¿no? Los PRON nasales. Son sistemas de soporte ventilatorio no invasivo que consisten en el mantenimiento de una presión supraatmosférica. Acá vamos a dar más de 5 centímetros de agua. Ya, o sea, una presión positiva durante y al final de la expiración de un paciente, que como condición indispensable respira espontáneamente. O sea, si el bebé hace apneas continuamente, ¿no? O solo jadea o solo boquea, el CPAP no le va a servir. ¿Por qué? Porque el CPAP no respira por él, sino que le da la presión continua a la vía aérea, pero el bebé tiene que hacer su propia inspiración. Si el bebé no lo hace de forma regular, el CPAP no es para el bebé. Los efectos que buscamos son mejorar la distribución de la ventilación a nivel alveolar, abrir la vía aérea superior, evitar el colapso alveolar manteniendo el volumen pulmonar residual, ¿no? La capacidad residual funcional de nuestro, o la capacidad pulmonar residual, mejorando el volumen corriente. Mejora también la sincronización del trabajo respiratorio al coordinar el movimiento tóraco-abdominal del bebé. ¿No? Entonces, estos son los dispositivos. Vemos acá una mamá que está haciendo mamá canguro con su bebé con CPAP, ¿no? Tiene su PRON nasal ahí, el PRON nasal, que se conecta a unos corrugados, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite mejorar? Mejorar ese volumen pulmonar residual, ¿ya? Pero puede tener algunos efectos no deseados, como por ejemplo disminuir el gasto cardíaco por alteración del retorno venoso pulmonar cuando hay mucha sobredistensión pulmonar, ya, provocado por un aumento de la presión intraatmosférica. Cuando está sobredistendido ese pulmón, va a disminuir el retorno venoso. Entonces, no nos conviene. Siempre hay que ver que las presiones no sean excesivas ya para la edad del paciente
Y también hay que estar controlándolo con radiografía, pues, ¿no? Siempre viendo que no haya mucho incremento del volumen pulmonar. Este efecto es más frecuente a mayor presión positiva de fin de la expiración administrada. Estos efectos adversos pueden modificarse con la disminución del PEP. El PEP acá lo programamos, acá sí nos permite programar. ¿Y qué es el NIP? El NIP es la ventilación nasal con presión positiva intermitente, similar al CPAP, solo que nos da 2 presiones, ¿ya? Intermitente, porque como ven acá en la pantalla, nos permite dar una primera presión más alta y una segunda que es más baja, por ejemplo, acá creo que está recibiendo entre 10 y 5, ¿no? ¿Ya? Y la presión más baja es la que podemos ver, es una PEP que permite que el alveolo al momento de la expiración no colapse, no bote todo el volumen pulmonar residual, sino que ese alveolo se quede con cierto volumen pulmonar residual. Ese es el PP que se programa en 5, ¿no? Ese es el PP que se programa y que se va a alternar entre un 10 y un 5 o un 12, un 5, creo que hubieran puesto hasta 12, para que le permita al paciente la exhalación, ¿no? Mayor presión durante la inspiración y le da menor presión durante la exhalación. Pero de todas formas le da presión en la exhalación. ¿Para qué? Para que no haya un colapso de ese alveolo. Se administra a través de cánulas nasales o mascarillas utilizando un respirador mecánico. ¿Ya? Como habrán entrado, de repente han estado observando ustedes, el dispositivo es el mismo, así son PRON nasales, ¿no? Como este de acá. Conectados al equipo que da ventilación, que es el mismo que da ventilación con presión positiva intermitente, pero nasal, es el mismo que da ventilación convencional, asistido controlado, alta frecuencia, es el mismo dispositivo, ¿no? Pero que tiene muchas modalidades de programación. Este es el PRON, algunos son tipo mascarilla, tipo Drager, ¿no? Que es tipo una mascarillita, ¿ya? Y otros que son así con puntas nasales, como de acá abajo, ¿no? Que es el del Fabián. Y finalmente, cuando el paciente, de repente ustedes ven, bueno, que pese a estar en CPAP, en NIP o en DuoPAP, el paciente no mejora, persiste la hipoxia, persiste la hipercapnia, persiste el trabajo respiratorio incrementado, la dificultad empeora. Entonces, podemos usar ventilación mecánica invasiva, ¿no? En la cual ya no ya es una ventilación a presión positiva invasiva a través de un tubo endotraqueal que va a llegar hasta el pulmón, pues, ¿no? Hasta la tráquea, hasta antes de la carina debe llegar. Entonces, este ventilador mecánico le va a proporcionar al neonato un soporte respiratorio a través de parámetros que van a controlar la respiración. Como ustedes ven acá, existen muchas modalidades, ¿no? El asistido controlado, que es el SIPPB, el SIM, SIMB, más presión de soporte, acá está el CPAP, el DuoPAP, la alta frecuencia, que es el HFO, ¿no? Y O2, terapia de O2, que es la cánula de bajo flujo, ¿no? Y de alto flujo también. Entonces, acá podemos ver que uno puede programar el PEP que le va a dar. Uno puede programar la presión inspiratoria, la frecuencia respiratoria que le va a dar al paciente, ¿no? O sea, en la que le va a apoyar el ventilador, ¿no? Uno puede programar el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio, y definitivamente el flujo inspiratorio, y también el FiO2, pues, ¿no? Entonces, son muchos parámetros que ustedes se preguntarán cómo se programa. Todo va en función de la gasometría, del estado del paciente, del cuadro clínico, de la patología, ¿no? Entonces, es un todo, que es una evaluación completa que se hace de la función cardiorrespiratoria del paciente para poder programar este equipo de ventilación, ¿no? Implica un apoyo parcial o sustitución total de las respiraciones del paciente. O sea, puede apoyarle parcialmente con algunas respiraciones mientras el bebé hace sus propias respiraciones, como en el caso del SIMB, o sustituir totalmente la respiración espontánea del paciente. ¿Y en qué casos está indicado? Por ejemplo, cuando hay ausencia del esfuerzo respiratorio, o sea, apnea en el paciente, ¿ya?
que puede ser la apnea del prematuro, la apnea central, una apnea secundaria, o inducida por anestesia, sedación profunda, pero apnea. Eso es una indicación. La insuficiencia respiratoria grave que genera hipoxigenación y ventilación inadecuada, también. La patología neuromuscular como miopatías, ¿no? También necesidades de disminuir el consumo de oxígeno sistémico del miocardio, como en los casos de shock, es una indicación, ¿ya? Estados mentales alterados, como TEC en niños más grandes, ¿no? Intoxicaciones, ¿ya? En general. Entonces, en el paciente que tiene, en nuestro neonato, básicamente, ¿qué tendríamos? Que tenga una insuficiencia respiratoria grave, que genere una alteración, una dificultad en la oxigenación y en la ventilación, ¿no? Y también eventos de apnea, pues, ¿no? En su mayoría. Ahora, el objetivo de la ventilación es apoyar el intercambio de gases y minimizar el daño. Ese es el objetivo. Tal es así que ni bien el bebé entra en ventilación mecánica, hay que ver que en cuanto se recupera de la patología que motivó su ingreso, hay que extubarlo inmediatamente. Y para extubarlo, muchas veces es necesario desescalar, ¿no? Del ventilador, a veces pasan al CPAP o a la cánula de alto flujo y así van desescalando hasta que poco a poco el bebé llega a un destete de oxígeno completo, como también habrán podido ver, pues, ¿no? Entonces, estas son las modalidades oxigenatorias en el neonato, ¿no? No son las mismas que las de un adulto, pues no se manejan diferente. ¿Por qué? Porque la condición, la fisiología del aparato respiratorio y cardiopulmonar del neonato es diferente a la del niño grande y a la del adulto. Eso sería todo. Con eso hemos terminado. Espero que puedan ver más de estos dispositivos en vivo en sus prácticas, ¿ya? Y bueno, eso es todo. Si tienen alguna duda, podemos conversar, alguna pregunta, o si no, ya también la conversamos en el día de las habilidades, bueno, el domingo 11 que nos ha tocado. Chicos, siguen ahí, ya se fueron, ya. De que no hay preguntas, vamos a dejarlo acá. Ya estaremos conversando un poco más el domingo de habilidades. Y bueno, espero que haya sido claro, que hayan entendido y continúen estudiando, continúen repasando esta parte de la parte respiratoria neonatal. Es una parte muy interesante. La neonatología en general es una especialidad muy bonita, ¿no? Entonces, continúen estudiando y ya nos vemos el domingo 11, ¿correcto?